Muy buenos días, estimados compañeros, profesores presentes. La carrera de Filosofía y la librería y tienda universitaria José Trinidad Reyes les da la bienvenida a este café filosófico. Para empezar, daremos a conocer primeramente la introducción. El adjetivo crítico no es un resguardo de confianza para los intelectuales. Pensar críticamente es el primer tema de este conversatorio. Se propone el objetivo de establecer la función del pensamiento crítico en el quehacer filosófico, tanto en el ámbito individual como en el colectivo. La pertinencia del mismo se debe a los procesos que todo profesor y estudiante universitario ha de tener en su formación académica y personal. Este ejercicio no ha de verse como el culmen de una erudición en la que el crítico o el filósofo perciba cosas distintas, sino de un modo distinto, con la razón, la atención y la reflexión. En este sentido, bien hace Jaime Balmes en afirmar que, si deseamos pensar bien, hemos de procurar conocer la verdad, es decir, conocer la realidad de las cosas. Realidad que no es alterada, es concebida ontológicamente como lo que es y da razones de su ser. Tener una actitud crítica al momento de pensar sobre una cosa amerita el sano juicio de ir tras la verdad de manera moral y vocacional. Con la primera, y en palabras de Ratzinger, podemos asegurar que el sujeto pensante, moral y racional es el ser que se mueve en la verdad. Con la segunda, dirá Jaime Nubiola, que el foco de esta vocación se encuentra en la peculiar articulación de pensar y vivir para escribir. De esta dualidad es posible desarrollar la capacidad que tiene la reflexión crítica para aunar práctica, pensamiento y vida. Pensar críticamente es una necesidad hoy en día. Bajo nuestra circunstancia resuena la propuesta socrático-platónica de reconocer las virtudes de sabiduría, moderación, valentía y justicia en aquel que es capaz de conocer la naturaleza de las cosas. Solo este sujeto que propicia en su vida estas virtudes ha de reconocérsele como un genuino parresiasta. El parresiasta es un sujeto capaz del discurso veraz, de distinguir entre la sabiduría y la verdad, de ser crítico no solo en los contenidos literarios y académicos, científicos, sino también en su vida cotidiana, puesto que es en ese escenario al que llamamos cotidianidad el que alimenta y al que se dirige nuestra transformación, y así como la intención principal de Thoreau en su libro Walden, este conversatorio no está dirigido a personas intelectuales y académicas, sino a la gran cantidad de personas disconformes y que se quejan ociosamente de la dureza de sus destinos o de los tiempos en que viven, para que sea desde ese entorno y esa forma que tienen de afrontar la realidad la que propicia una reflexión genuinamente crítica. Porque el ser crítico no significa ensimismarse, es decir, aislarse de lo que le rodea, creando del conocimiento una especie de deidad. Significa cuidar de sí, cuidar del otro, hacer de sus pensamientos escritos y divulgaciones un patrimonio de la ciencia y de la sociedad. Pensemos críticamente, no para engrandecernos a nosotros mismos. Escribamos críticamente, no para que nuestros nombres queden registrados en libros sin consultar en viejas y polvorientas librerías. Divulguemos nuestras ideas, pero que sean las más correctas, las que digan la realidad de las cosas. Pensemos, escribamos y divulguemos para vivir mejor. A continuación les presentamos al máster Mario Cotto, jefe del Departamento de Filosofía, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Creo que es importante comenzar esta actividad académica en el cual vamos a retomar lo que es un café filosófico. No solamente es un momento de exponer de manera magistral, es un momento de conversar, de establecer ideas y cómo estos pueden servir para nuestra vida personal como nuestra vida profesional. Así como hay cafés literarios donde se va a leer, se va a comentar, lo mismo venimos a hacer acá, en cierta medida. Venimos a pensar sobre un tema y a retroalimentarnos entre todos. Pensar críticamente es algo que siempre se nos insinúa en las aulas de clase, pero ¿qué es pensar? Comenzando por ahí. Pensar en términos muy simples es, y voy a hablar un lenguaje muy coloquial, es como es como rumiar lo que hacen las vacas. Es decir, la vaca se cuadra en la pradera, abre sus patas, se agacha y comienza a arrancar la grama y comienza pacientemente a masticar, a masticar, a masticar y a masticar. Y está un buen tiempo y tiene un ritmo y la cola mueve y los tábanos están molestando por ahí y después bota el gabazo. Lo que no sirve, lo bota. Pensar es una actividad que invita a cada uno de nosotros a reflexionar
desde dónde estamos y por qué estamos. Y esto es muy importante desde mi posicionamiento teórico, es decir, desde una posición metafísica realista voy a hablar. Es decir, somos hombres y mujeres que estamos en este aquí y este ahora. Y eso implica para nosotros preguntarnos qué estamos haciendo en este aquí y en este ahora. Aquí y ahora, en espacio y tiempo, en nuestra historicidad Honduras 2023. Pero ¿cómo estamos los hondureños y las hondureñas en este aquí y en este ahora? En otras palabras, es buscar nuestra situación, nuestra posición en este dónde. Y es importante aquí en la universidad el papel que desempeñan los alumnos y desempeñamos los docentes. Esa relación biunívoca, docente y alumno, para propiciar conocimiento. He tenido a veces mal sabor como jefe de departamento y discusiones en otros términos cuando la gente enfatiza lo más importante de la universidad son los estudiantes. O lo más importante tal cosa. Y a veces yo creo que tenemos ideas bastante fragmentadas. Y es algo que también hemos de señalar, la fragmentación que hay en nuestro conocimiento. Tenemos ideas en las cuales Platón sería reivindicativo. Vivimos mucho el mundo de la doxa, de la opinión fragmentada, ilustrada, sea con normas APA o saber ser buenos referenciadores. Y es también una tentación que tenemos en esas tesis, saber referenciar lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Pero ¿dónde está lo propio? Tal vez es un acto segundo. Eso más para los que hemos sacado un posgrado, en una maestría, un doctorado, que se pide que demos un plus. Pero en nuestra vida cotidiana, ¿cómo pensamos? ¿Cómo reflexionamos? ¿Cuál es el contexto por el cual nos motiva y estimula a dar respuestas a preguntas que muchas veces no son las propias? Preguntar es buscar. Y buscar para conocer la verdad. ¿Cuál verdad? Aquella en la cual todos querramos tener posibles respuestas ante una realidad que continuamente está en cambio. No existe en la filosofía ni como en la ciencia una verdad absoluta. Es una verdad relativa. Lo que es hoy, mañana puede dejar de ser. Pero también cargamos sobre nuestra espalda la tradición. Y por eso se dice, nos movemos sobre los hombros de gigantes. Personas, mujeres y hombres, que han aportado un grano, no sé si un grano, han aportado ideas. Y lo que hoy estamos en crisis es lo cual nosotros repetimos de manera casi dogmática, nociones en las cuales nos identificamos, en las cuales participamos y nos implicamos, pero pocas veces tenemos la capacidad de reflexionar los supuestos en los cuales nacen esas ideas. Ortega y Gasset, que no es uno de los filósofos que está en mi parrilla de conocimiento, pero sí lo recuerdo en este momento, decía que todas las ideas tienen como fundamento las creencias. Y para nosotros en filosofía es importante las creencias. Claro, entre nosotros tenemos que ser bastante críticos en ese sentido y hacer el examen analítico. Creencia no en el sentido religioso. Es decir, hay una serie de supuestos en los cuales nosotros nos manejamos y por los cuales vamos a poder afirmar nuestras ideas. Es decir, un sistema de creencias posibilita un sistema de ideas. Cómo emergen las ideas es nuestra responsabilidad. Gran crítica que se ha hecho es que dependemos mucho de la tradición occidental. Claro, filosóficamente, el ser, el ente, la naturaleza, son conceptos que tienen un amplio bagaje. Y a veces se nos olvida de quiénes somos nosotros los latinoamericanos, quiénes somos los hondureños. No somos europeos puros, ni tampoco tenemos la herencia blanca en 100%, sino que somos un híbrido. Personas que compartimos también costumbres en nuestra historia moral que vienen de los pueblos originarios. Esta mezcla, este hibridismo que nos hace ser lo que somos. Y es algo que creo que a nivel teórico debemos de ir pensando quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Lo segundo que quiero establecer, voy a establecer ideas, es que una vida sin examen no es digna de ser vivida. Y empezamos por eso. Pensar es reflexionar a partir de este aquí y esta ahora, de mí, de mi ser, de mi yoidad. ¿Dónde estoy, por qué estoy y para qué estoy? Y esto como forma también de extender a los chicos que estudian filosofía. ¿Por qué estudian filosofía? No solamente los que están en la carrera, sino los que están a mediados de carrera y los que van a salir de la carrera. Y no darlo por un supuesto. Ya, he sacado las 60 clases y soy filósofo. Porque hay que darnos un título. Sino, ¿por qué? ¿Para qué? En el contexto en el cual nos encontramos. Y eso implica una acción continua de revisar nuestro ser. Nuestra razón de ser también, que es otra cuestión que hemos de afirmar. ¿Qué significa pensar críticamente? ¿Por qué es importante promover el pensamiento crítico en la universidad? ¿Qué ventajas aporta para la formación de los futuros profesionales? Parto de esas tres preguntas. Pero nos invita a pensar
¿Qué es lo que somos realmente? Como personas pensantes. Y aquí voy a hacer una aclaración. Pensar no lo identifiquemos automáticamente con hacer uso de la razón. Toda nuestra gente en este país bello piensa. Y porque somos inteligentes todos, tenemos la capacidad de pensar. Los que estamos en la academia tenemos un plus, o por lo menos la exigencia de pensar racionalmente. Es la aspiración de pensar desde la razón con la razón, no para negar lo anterior, sino incluirlo. Por eso las emociones, los sentimientos, los afectos han de ser considerados y tomarlos en cuenta. Pero muchas veces en nuestra transmisión de contenidos que hacemos en las aulas, esa parte no importa, hay que ser objetivos, hay que verificar conocimiento, hay que corroborar, porque la ciencia lo pide, y nos ponemos una nueva camisa y somos nuevos sacristanes o sacerdotes del dogmatismo científico. Y a veces nos despersonalizamos en nuestras relaciones interpersonales. Las personas que están entre nosotros son eso, personas, no son número de cuenta. Entonces, para nosotros que somos docentes, tenemos una responsabilidad de suscitar en el otro lo que estoy transmitiendo, cómo esto le viene a mover el piso, cómo lo hace ser mejor persona. En otras palabras, tiene que haber una mayor coherencia y consistencia entre el discurso que pregona conocimientos para su formación intelectual, pero también hemos de ir caminando con ellos para una formación humana. El profesor no solamente informa, forma. Y hay que formar con carácter, con valores, con actitudes. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Si yo cometo errores, de hecho cometo muchos errores en la clase, y aún así reconozco, y si me lo señalan, me duele en el ego, pero la verdad debe imponerse por la verdad misma. Debe haber una actitud moral y ética hacia la persona, porque estoy tratando con personas. Y esto es muy común en nosotros, en nuestras relaciones cotidianas. Pero cuando pregonamos desde la universidad la verdad, la razón y todos los valores que tiene la academia, hemos de ser más coherentes y consistentes. Por eso la actitud de la persona que navega en el mundo de la filosofía y la ciencia no debe ser la actitud de un sábelo todo, sino una persona que está al servicio de la verdad. De hecho, para nosotros tiene una fuerte impronta ser filósofos. Somos amantes, anhelamos ese amor que jamás vamos a tener plenamente, pero vamos, como diríamos en términos populares, estamos babeando por esa persona amada, en este caso por el ideal de la filosofía. Y esto me lleva a la tercera idea. ¿Hasta qué punto somos racionales? En nuestro contexto, en nuestras relaciones. Muchas veces los deseos, las pasiones, el ego está ahí presente y lo justificamos. Y el problema, somos grandes apologetas de nuestro ego. Pero también recordemos que estamos en relación con otros. Y si vamos a transmitir información y enseñar a otras personas a pensar, es que yo estoy pensando cotidianamente. Una frase que utilizo continuamente con mis alumnos es: ¿qué estás pensando cuando estás pensando? ¿Qué estoy haciendo cuando estoy haciendo las cosas? Esa capacidad reflexiva de desdoblarme, de poderme ubicar en el aquí y el ahora. Y desde mi posición, muchas veces de poder, soy el docente, pero en algún momento se me olvida que fui alumno y que estoy aprendiendo y puedo aprender del otro, inclusive aunque me duela mi ego, pero estoy en una relación recíproca. Hay una respectividad del uno con respecto al otro. Soy porque tú eres. Un tercer aspecto es la racionalidad, es lo que nos caracteriza como seres vivientes, seres inteligentes. ¿Hasta qué punto la aspiración que tenía Aristóteles, somos seres racionales, todavía es una propuesta a alcanzar? En este proceso de homonización y de humanización todavía nos hace falta mucho que correr. Todavía la guerra la tenemos a la orden del día. Estas cuestiones pulsionales, como diría Freud, ¿por qué tenemos ese instinto de querernos eliminar el uno con respecto al otro, armándonos unos con respecto al otro? No es la capacidad de diálogo, de entrega, de comprensión del otro, no solamente a nivel de sus ideas y creencias, sino el simple hecho de estar ahí implica cierta consideración, cierta tolerancia, tolerancia hacia la diversidad, hacia la diferencia, hacia la distinción. Somos uno porque somos homo, en el sentido, formamos parte de este género, homo, y es algo distinto al resto de los vivientes. Entonces, no veamos tanto las diferencias que nos separan, sino qué es lo que tenemos en común. Todos tenemos biológicamente 208 huesos, tenemos 2 ojos, 2 pulmones, tenemos biológicamente lo mismo, pero en dignidad somos asimétricos. Desde cuestiones convencionales, el ejercicio del poder, las costumbres,
y las costumbres que cada pueblo considera pertinentes o no, muchas veces discriminando a sectores específicos, hombres, mujeres, desvalidos, homosexuales, solo porque no están en los cánones de la normalidad. Otro aspecto, la racionalidad implica para nosotros revisar dos cosas que están muy presentes en la academia y en nuestra vida cotidiana. Hay una racionalidad instrumental que normalmente está presente en nuestros planes de estudios y en nuestra vida cotidiana. Todo lo que sirva debe ser bueno. Y si es bueno, es útil. Un pragmatismo y un utilitarismo, si lo que eso no sirve para algo, hay que votarlo. Y por eso que muchas veces la filosofía está en mala prensa. ¿Para qué sirve la filosofía? No es útil la filosofía. Inmediatamente no es útil. Nosotros no trabajamos con inmediateces, trabajamos con mediaciones. Antes de responder a la utilidad de la filosofía, el valor de la filosofía es la capacidad de invitarnos a todos a pensarnos desde dónde estamos y cómo estamos. Y además hemos de proponer una alternativa a esa crítica, a esa racionalidad instrumental. Esta no es maquila del conocimiento. No estamos preocupados, si es la preocupación de nuestras autoridades, yo que soy autoridad, es para que los chicos salgan al mercado laboral, creo que es tener una visión muy unidimensional y reduccionista. Estamos formando ciudadanos, personas que tengan los valores cívicos, éticos, morales, aunque la moralidad es propia, pero la eticidad, la institución debe transmitir ciertos valores, pero en el aula también debe transmitir ciertos valores, ciertos hábitos, ciertas prácticas, lo que se llama competencias en términos administrativos pedagógicos, pero es cambiar la persona. La persona que entra a la universidad debe ser diversa y distinta y diferente a aquella persona que no tuvo la oportunidad de estar en la universidad. Paradójicamente, la universidad que vive de los impuestos de la mayor parte de gente que no está. ¿Qué le estamos ofreciendo a la sociedad? Hemos de establecer una racionalidad comunicativa, donde el otro no solamente sea la extensión de mi yo. El otro es otro y merece respeto, comprensión, pero también comprender el contexto de dónde está y por qué actúa y piensa de esa manera. Eso implica un trabajo en reciprocidad del docente, pero también entre los alumnos y entre los docentes pensarnos dónde estamos y cuáles son los retos que amerita el país. Hemos pasado hace 2 semanas unas semanas sangrientas en el país. ¿Qué dijimos como institución? Simplemente dimos estadísticas. Punto. Y pareciera que eso nada tiene que ver. Y como sostengo, esta es una campana de vidrio. Salimos de los portones la cruenta realidad. Todavía aquí no tenemos los excesos, pero pronto va a llegar acá, si sigue esa actitud de indiferencia. Ya para ir cerrando. Entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? Primero es la capacidad de poder investigar y transgredir los supuestos que tenemos en nuestra vida cotidiana, a nivel social, a nivel material, a nivel intelectual, a nivel sexual, afectivo. Hay una serie de supuestos que los venimos trayendo y nos los hemos montado y los aceptamos como dogmas. El dogma, la ventaja que tiene el dogma es que no me invita a problematizar. Ya hay cosas en las cuales problematizamos y somos muy dados a problematizar porque no estamos de acuerdo hacia afuera, pero cuando nos plantean a nosotros mismos y nos quieren mover el piso, somos ligeramente dogmáticos. O por no decir una combinación medio errada, un dogmatismo revestido de escepticismo. Yo tengo la verdad que se ajusta a mi existencia y por lo tanto usted no puede hablar. Así me lo enseñaron a mí y ni modo. Se la va a comer de esa manera. Pero nosotros desde la academia debemos de dar argumentos porque manejamos ideas. Hemos de evaluar los argumentos. Hemos de contextualizar el argumento para propiciar una mejor calidad y opción de vida. Algo ya para ir finalizando porque el tiempo es limitado. Algo que es característico del pensamiento crítico, examinar ideas. Nosotros trabajamos con ideas. Con conceptos y categorías es un acto segundo. Si leemos la teoría de ideas de Platón, ahí está la base. Y las ideas son razones de ser, modelos, arquetipos de los cuales aspiramos a alcanzar. ¿Cómo lo voy a operativizar? Requiero de conceptos y categorías. Para eso la ciencia, el cómo. En segundo lugar, he de identificar argumentos en esas ideas, conocer en qué se fundamentan, como también analizar dichos argumentos. Y esto para los chicos que están en la carrera es la clase de introducción a la lógica. Identificar en una proposición el antecedente del consecuente y buscar la conclusión.
La conclusión si está al principio, en medio, al final. Hay que hacer los famosos diagramas. Claro, es bonito que Copy, que es un autor que utilizamos, nos lo muestra y es un dolor de cabeza para nosotros en la clase. Pero ¿por qué no lo hacemos en la vida cotidiana? Cuando alguien relata un discurso, como lo estoy haciendo yo, tal vez sea una bestia lo que estoy diciendo, todas las bestialidades que estoy diciendo, pero creo yo que hay una secuencia. Pero tener esa capacidad, esa competencia que hemos suscitado en la carrera de decir, ¿cuál era el argumento? ¿Cuál era la premisa y cuál era la conclusión? Para poder identificar muchas veces el discurso demagógico, que quiere decir todo y nada a la vez. El tercer aspecto es analizar argumentos y finalmente evaluar argumentos para validarlos. Es reconocer si ese argumento en qué medida transforma la vida del individuo en su contexto, en su realidad, en qué medida lo hace ser mejor persona y lo que cuestiona si la solución está presente. Porque criticar, en el sentido como lo conocemos, es demoler. De hecho, la crítica es destrucción. Ok, ¿cuál es la propuesta? El sistema no sirve, perfecto. ¿Qué propone? En eso Marx creo que nos da ejemplos en el Capital, ¿va? Tomo 1, maquinaria y gran industria. Ok, primero el asombro. Esto funciona y lo describe. ¿Y cómo describe el sistema capitalista? Pues dice, en él hay contradicciones. Es pensar de manera negativa. ¿Cómo puedo predicar a partir de lo que no hay? Esa es la capacidad utópica. Lo mismo en nuestra vida personal. Es más fácil cuestionarnos qué es lo que hacemos cotidianamente. Pregúntate, ¿qué es lo que no estoy haciendo en mi vida personal? Porque ahí está el plus. Todos los días la misma rutina. ¿Y por qué lo hago? ¿Y para qué lo hago? Y puedo tener las justificaciones. ¿Y por qué no puedo cambiarme el sí? Y hacerlo de otra manera. No solamente a libre capricho, sino ¿por qué las cosas son de esta forma? Pudiendo ser de otra manera. Esa capacidad de doblarnos, porque también estamos muy habituados. Una segunda forma de validar o evaluar estos argumentos es determinar la pertinencia o no de estos cuestionamientos. ¿Para qué voy a criticar? ¿Qué quiero alcanzar con mi crítica? Simplemente mostrar que soy una persona ilustrada, porque hay muchos intelectuales de bolsillo. Aquí en Expreso Americano tenemos ya una ronda todas las tardes, los filósofos, venimos aquí, venimos a arreglar el mundo, ahí lo arreglamos, de ahí no pasa. O los historiadores también, arreglamos y hacemos la gran odisea, somos peor que Harari, ¿va? Hacemos el resumen de la humanidad, pero volvemos a nuestra vida cotidiana y a nuestra casa y el país bien gracias. A ver qué dice TN5 por la noche, ¿va? Es decir, todavía nos formatean y venimos a criticar el formateo. Me parece una cuestión que debe llevarnos a todos a pensar. Y un tercer aspecto, determinar la aceptabilidad y generar confianza en otros de lo que yo estoy proponiendo. No tengo la última palabra. Eso siempre lo he dicho, lo utilizo. Yo no tengo la última palabra, pero soy la primera. Indiscutible, ¿verdad? Por lo menos quiero ser transgresor y quiero que me ataquen y me eliminen. Por lo menos provoqué eso. Cuando le decía a la profesora Eliana que me alegra que esté con nosotros, pocas veces estamos juntos, que esté aquí, me ha puesto nervioso. No por ella, sino que decir, con ella es la persona que más yo he escuchado sus participaciones, pero yo no he estado presente, he estado por mediaciones. Y esta posibilidad que tenemos entre los docentes de escucharnos, la falta de cortesía, la falta de deferencia. No, todo el mundo en nuestra pequeña campanita o burbuja intelectual. Y es algo que yo creo que debemos de ir evacuando. Finalmente, Cristian, el pensamiento crítico no es racionalidad. Es una actitud de vida. Es una habilidad que se adquiere. Es un rasgo de carácter. Es lo que debemos de insinuar, incitar, seducir, coquetear, enamorar a los que estamos formando. Porque esa es nuestra responsabilidad. Estamos formando conciencias. Cerramos con un fuerte aplauso a estas participaciones. Agradecemos cordialmente a todos los aquí presentes, a la Librería Universitaria también por habernos brindado este espacio. Así que muchas gracias nuevamente y están despedidos.